mismo escolástico y morboso. Esta teosofía o sabiduría divina no es de mi exclusiva propiedad, y cada cual la puede adquirir por su propia cuenta y sin necesidad de mi intervención personal, porque ella es cósmica y universal, y el íntimo de cada persona es el celoso guardián de esa arcaica sabiduría. Lo importante es convertirse en un atleta de la meditación para recibir ese conocimiento directamente del propio maestro interior de cada cual, es decir, de su íntimo. 38p. El letrado, ¿con qué autoridad predica usted tales enseñanzas? R. Caballero, mientras el hombre esté coaccionando su mente con el complejo de autoridad y de tradición, será un esclavo. Esos complejos son trabas que incapacitan a la mente para comprender la vida libre en su movimiento. La autoridad y la tradición constituyen bancos pétreos a los cuales se ancla el barco de la mente, y se incapacita para pensar por sí mismo y para comprenderse a sí mismo y aún se incapacita como instrumento conscientivo del ser. Mientras la mente del ser humano esté enredada dentro de complejos de autoridad y tradición, el hombre será esclavo del pasado y no podrá comprender el instante eterno de la vida libre en su movimiento. Autoridad es explotación, y si el caballero defiende alguna autoridad y la preconiza, en ello hay explotación. Aquel que desarrolla la intuición, aquel que despierta las facultades superlativas de la conciencia, recibe el conocimiento divinal y no necesita para ello afianzarse en los bancos anticuados de supuestas autoridades. 39p. El letrado, ¿cómo explica usted la creación misma de Dios y del universo, ya que las almas fueron creadas por el Ser Supremo y no pueden ser partículas de divinidad porque lo creado no puede ser creador? R. El caballero está confundiendo el alma con el espíritu. Un alma se tiene y un espíritu se es. Sería mejor afirmar que el espíritu es un fragmento o partícula de lo divinal, y no un simple fragmento o partícula de una divinidad particular, porque lo primero se basa sólidamente en la conciencia cósmica, la cual es inherente a la vida, como es la humedad inherente al agua, mientras lo segundo sería una antropomorfización de lo divinal en la forma de un Dios particularizado, lo cual sería idolatría. Las almas no han sido jamás creadas por un ser supremo, ellas son simplemente el resultado de las experiencias milenarias que el espíritu ha adquirido a través de las edades, es decir, el extracto conscientivo de todas las experiencias adquiridas por el espíritu a través de formas cada vez más perfectas dentro de un instante eterno. El caballero hace en su pregunta una distinción entre creación y creador, lo cual es manifiestamente absurdo, porque crear significa hacer algo nuevo y Salomón dice, Nil novi sub soul, no hay nada nuevo bajo el sol. No existe creación, lo que existe es transformación y evolución infinita. Cada fragmento del absoluto en nosotros aspira a conocerse a sí mismo, y este autoconocimiento de sí mismo se realiza mediante las experiencias incesantes de la vida, por medio de las cuales el espíritu adquiere conciencia de sí mismo, es decir, alma, y cuando ya esta alma ha llegado al sumum de todas las perfecciones, entonces, es absorbida por el íntimo y éste se convierte por tal motivo en un maestro del cosmos. 40p. El letrado, dígame, ¿los valores de la conciencia son propios del principio vital o de la conciencia anímica? Yo quiero que me explique esto. R. Caballero, los biólogos conocen la biomecánica de los fenómenos orgánicos. ¿Pero qué saben ellos del fondo vital? Nosotros sí conocemos a fondo los principios vitales del organismo humano y los funcionalismos más diversos de la conciencia. Jamás confundimos nosotros los principios vitales con los valores de la conciencia, más si conocemos a fondo las interrelaciones entre los valores de la conciencia, los principios vitales y las hormonas. V. Gramo, un enamorado exalta su energetismo interior o principios vitales actuando por medio de ellos sobre las sustancias de las glándulas endocrinas, produciéndose una gran cantidad de genes y cromosos, los cuales vienen por último a convertirse en espermatozoos. El enamorado, debido a la exaltación de su energetismo interior, estimula subconscientemente a sus glándulas endocrinas hacia una superfunción, cuyo resultado es una gran producción hormonal. Así vemos, pues, muchas veces, a un anciano decrépito llenarse de lozanía y vitalidad después de estar enamorado, y ello se debe a la superproducción de hormonas que han entrado en la circulación sanguínea, gracias a la exaltación de sus principios vitales, durante la euforia de los valores trascendentales de la conciencia del alma de un enamorado. Los valores de la conciencia son pues del alma,
y no de los principios vitales que animan al organismo. 41p. El letrado, al ser extinguida la especie humana por enfriamiento del Sol o por un choque de la Tierra con un astro, las almas como partículas de Dios, ¿a dónde van al no ser reencarnadas? R. Caballero, los científicos afirman que el Sol se va enfriando y a ser ello así, llegaría el día en que la Tierra se enfriaría totalmente y se extinguiría la raza humana. Pero ello no es así, el Sol no se está enfriando, lo que se está es eterizando y sutilizando simultáneamente con la Tierra, pues ésta también se está eterizando y sutilizando, junto con todos los seres vivientes que viven en ella. Esto lo saben los ganaderos y agricultores que viven en un contacto más estrecho con la naturaleza. Los ganados de hoy no tienen el mismo peso y volumen de 50 o 100 años atrás, y las matas de plátano u otros productos agrícolas, ya no tienen tampoco el mismo volumen. Cuando Cristo desencarnó en el Gólgota, penetró hasta el corazón de la tierra y la tomó por cuerpo, y esa fue la causa del terremoto de aquel Viernes Santo, porque el cuerpo astral del Cristo chocó con el cuerpo astral de la tierra y el resultado fue el terremoto. Desde aquel día, Él está sutilizando y eterizando la tierra con los rayos electromagnéticos de la aurora boreal. La tierra es el cuerpo de Cristo. Estos rayos salen del corazón de la tierra, y son los rayos del Cristo. El éter inundará el aire y entonces todo esto que yo hoy preconizo se hará visible y tangible en el aire para el mundo entero. El azul del cielo, y el azul que vemos en las lejanas montañas, es éter. En este elemento de la naturaleza se están transmutando las duras rocas y las gigantescas montañas, los valles profundos y los mares inmensos. El mismo cuerpo del hombre y los cuerpos de todas las especies que pueblan el planeta, se eterizarán totalmente y por ello, es que el apóstol Juan en el Apocalipsis, nos habla de la Jerusalén celestial. Esta Jerusalén celestial, será nuestra tierra etérica del futuro, que tendrá el mismo color azul que vemos en las lejanas montañas. Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendió del cielo de Dios dispuesta como una esposa, ataviada para su marido, versículos 1 y 2 del capítulo 21 del Apocalipsis. En aquel entonces, la luz del sol será innecesaria para nosotros porque cada cual se iluminará con su propio aceite espiritual. Y allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios, el íntimo, los alumbrará, y reinarán para siempre jamás. Ver 5 capítulo 22 del Apocalipsis. La tierra es pues, el cuerpo físico de un gran genio, el Cristo. Ahora se explicará el caballero que me hizo esta pregunta, el por qué es imposible que la Tierra choque contra otro cuerpo celeste en el espacio. Cada astro en el espacio es el organismo físico y material de un ángel estelar, por ello es imposible que la Tierra choque. Si eso fuera posible, ya hubiera chocado, habiendo transcurrido tantos millones de años. 42p. ¿A dónde van las almas malas después de la muerte? Jesús dijo, en verdad te digo que hoy mismo te verás conmigo en el paraíso. También dijo, y tú a las tinieblas exteriores. Así Jesús niega la reencarnación. ¿Qué dice usted, maestro? Ni hay tal muerte, ni las almas se van para ninguna parte. Ese problemático más allá ha sido el rompecabezas para muchos, y al amparo de ese problema, han surgido innumerables sectas religiosas con todas sus más diversas formas de explotación. No hay tal más allá, el infinito y la eternidad están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La vida es siempre un instante eterno, y ni el tiempo ni el espacio existen. Somos nosotros mismos quienes hemos dividido el instante eterno de la vida, entre un pasado y un futuro. El espacio es también otra ilusión porque todo está dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Ya don Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán, dijo en su Crítica de la razón pura, lo exterior es lo interior. Así pues, filosóficamente hablando, puedo a usted contestarle su pregunta diciéndole que las almas malas se sumergen dentro de la luna negra, pues nada está fuera, todo está dentro de nosotros mismos, lo exterior es lo interior. Cuando un alma abandona el cuerpo, no hace sino adentrarse dentro de sí misma, aquí y ahora. Cuando la química de los rayos solares haga visible el éter de la atmósfera, entonces las almas de los muertos serán visibles y tangibles para todo el mundo, y en consecuencia,
los negocios fructíferos a la sombra del problemático más allá, pasarán de moda. Cuando Cristo en el Gólgota dijo al buen ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no tuvo para nada en cuenta el concepto tiempo, inventado por los hombres. Para entender nosotros esta contestación que el Cristo dio al buen ladrón, veamos en los ver 15, 16 y 17 del capítulo 11 del Apocalipsis la contestación que buscamos. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su silla, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Para comprender el sentido de la súplica hecha por el buen ladrón, veamos el versículo 42 del capítulo 23 de San Lucas. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. El buen ladrón dijo: vinieres a tu reino. Él no dijo cuando vayas a tu reino, sino cuando vinieres a tu reino. ¿A qué reino se refería, pues, el buen ladrón? Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia, y has reinado. Por estos versículos bíblicos nos damos cuenta exacta de las palabras del buen ladrón: Señor, acuérdate de mí, cuando vinieres a tu reino, y de la sabia contestación del Maestro: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con ello el buen ladrón prueba que él conocía la reencarnación, y que no ignoraba que el Maestro volvería en cuerpo etérico a su reino, la tierra etérica del futuro. Nosotros llamamos tiempo a la transición de uno a otro estado de conciencia, pero los estados de conciencia se suceden unos a otros dentro de un eterno ahora. El buen ladrón conocía la luz de la reencarnación y sabía que el Cristo tenía que volver a su reino, la tierra etérica, la Nueva Jerusalén, y por ello le pidió ayuda al Maestro. Si hacemos abstracción del concepto tiempo, el hecho mismo de arrepentirse totalmente significa estar hoy mismo en el paraíso. Nosotros podemos volvernos ahora mismo al paraíso. La reencarnación o reencarnificación fue conocida por todos los pueblos antiguos, y Cristo la enseñó en secreto a sus 70 discípulos y la confirmó públicamente en los versículos 10, 11, 12 y 13 del capítulo 17 de San Mateo. Veamos. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen pues los escribas, que es menester que Elías venga primero? Ver 10 del capítulo 17 de San Mateo. Por esta pregunta podemos entender que los escribas aguardaban a Elías nuevamente, es decir, aguardaban que Elías se reencarnificara o reencarnara nuevamente. Es decir, los escribas conocían la luz de la reencarnación, como se desprende del versículo en cuestión. Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero, y restituirá todas las cosas. Mas os digo, que ya vino Elías, y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista, versículos 11 y 12 del capítulo 17 de San Mateo. Por estos versículos nos damos exacta cuenta de que los discípulos entendieron que les habló de Juan el Bautista, es decir, Cristo les explicó que Elías ya había vuelto y que era el mismo Juan Bautista. Juan Bautista es pues el mismo Elías reencarnado nuevamente. El caballero que me hizo la pregunta no tiene pues ninguna razón sólida para su pregunta. Yo soy matemático en la investigación, y exigente en la expresión. 43p. Si se castigan las almas como partículas o partes de Dios, entonces Dios se castiga a sí mismo. Al alma como partícula de Él le da libre albedrío y castiga las malas acciones. ¿Cómo ve usted estos autocastigos? R. Caballero, Dios quiere la felicidad de sus hijos, y como no los quiere esclavos, les da libre albedrío. Pero ¿qué culpa tiene Dios, por ejemplo, de que usted se dé un baño de sol y le sobrevenga por ello una insolación? ¿Qué culpa tiene Dios de que el caballero se tome unas cervezas y luego, embriagado, se caiga y se fracture una pierna? ¿Qué culpa tiene Dios de que usted se dé un baño excesivamente largo y se resfríe? La violación de toda ley natural trae dolor, y Dios no es culpable de que sus hijos violen sus leyes. Toda causa produce su efecto inevitable, y las causas malas producen malos efectos. El hombre mismo se vive condicionando diariamente a sí mismo con sus propios actos,
y cada reencarnación es una repetición de la pasada reencarnación más las consecuencias buenas y malas